Muy buenos días con todos. Una vez más, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Es un placer para mí estar una vez más con ustedes. Voy a iniciar la clase tomando la lista de asistencia. Recuerden tener la cámara encendida, por favor. Abarca Adrián, Presente. su cámara. Altamirano, Evelyn. Presente. Muy bien. Arias, Emilia. Presente. Cámara, Emilia. Cámara, Emilia. Emily Quispe. Presente. Yo hice un taxi, no está. Emily, la clase anterior entró tarde a la clase, ¿verdad? Sí. Sí, porque la tengo como inasistente, pero sí estuvo presente. Aileen Yambay, Presente. muy bien. Entonces, Adrián y Evelyn están sin la cámara encendida, por favor, enciéndanla. Entonces, están presentes en este momento Adrián, Evelyn, Emilia, Emily y Aileen, ¿sí? Solo inasistente Joy. Muy bien. Voy a compartir pantalla en este momento. Aileen ya quitó la cámara. Y no he compartido pantalla aún. ¿Observan todos la pantalla? ¿Todos observan la pantalla? Sí. Sí, muy bien. Sí. La clase número 9 continuaremos con las funciones cuadráticas. ¿Sí? Vamos a iniciar recordando las instrucciones. Recuerden estar puntuales y preparados a la hora de clase. En este momento todos deberían de tener el cuaderno y sus materiales donde escribir la información que más resalta. ¿Sí? Eh, si no tienen el cuaderno, pues deben de escribir en hojas y archivar todas las clases, por favor. Entonces ya deben de estar con el material en la mano, escrito a la fecha y el tema del día de hoy. ¿Sí? Ya iniciada la clase, después de saludar, los estudiantes deben de desactivar el micrófono y mantener la cámara encendida, por favor, todos mantener la cámara encendida. Escuchar con atención la clase que se ha preparado y esperar que el docente les indique su participación. Para la participación, cada estudiante deberá esperar que el profesor le indique su interacción, ¿sí? Al finalizar la clase, el docente le dará respectivas respuestas a sus inquietudes, ¿sí? De no existir, la clase culminará. Las indicaciones sobre las actividades a realizar serán enviadas a la plataforma Learnos. Muy bien, continuamos. Vamos a recordar una vez más lo que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Durante estas 9 clases que hemos visto, 8 clases, el día de hoy 9, hemos visto lo que es una función creciente, la función decreciente, cómo determinar una función creciente geométricamente, ¿sí? Y analíticamente. ¿Qué quiere decir que una función creciente? Profe, perdón, me tengo que retirar de la clase. ¿Y por qué, Emilia? Si se puede saber. Ya se fue, profe. Ya. Bueno. Entonces, continuamos. Eh, vimos también lo que es una función par y una función impar. La interpretación geométrica de una función par y una función impar. ¿Sí? Geométricamente, ¿qué quiere decir que sea par? Que ella se refleja con respecto al eje Y.
y que sea impar, que hay una reflexión con respecto al origen, ¿sí? Eso quiere decir que hay una doble simetría con respecto al eje Y y con respecto al eje X a la vez, ¿sí? Hay una doble simetría. Además de eso, vimos cómo determinar una función par, el método, y cómo determinar una función impar y su método, ¿sí? Vimos lo que es una función periódica, una función lineal. Recuerden, para la función lineal, cómo está dada la forma de una función lineal y cómo determinar su respectiva pendiente, la pendiente de una recta y la ecuación de una recta, ¿sí? Tenemos tres formas para determinar la ecuación de una recta. Cualquiera de estas tres se puede utilizar para determinar la ecuación de una recta. Si tenemos un punto y la pendiente, ¿sí? Recuerde que para utilizar estas ecuaciones se deben de necesitar un punto y la pendiente, ¿sí? O por lo menos tener a la mano dos puntos, ¿sí? Muy bien. Vimos lo que era la función identidad y la función constante. Recuerde que estas dos funciones son funciones particulares de la función lineal, ¿sí? Una función, la función identidad está escrita siempre de esta forma, como f de x igual a x. Esto es importante que lo tengan escrito y su representación gráfica de la función identidad, ¿sí? Como es la función identidad. Esta recta es importante que siempre la tengan a la mano. No solo durante este año la van a utilizar, bueno, de lo que queda de año. En los años siguientes, de igual forma, en algún momento se va a utilizar esta recta, ¿sí? La función es constante también. Recuerden que la pendiente de una función constante es 0 y la gráfica es una recta totalmente horizontal, ¿sí? Y su representación es de esta forma, f de x igual a b, donde b es cualquier número real. Cualquier número real. ¿Qué sucede si el b es 0? ¿Dónde estaría la recta, Evelyn? Evelyn. ¿Mande? Si b, en la función constante, si b es igual a 0, ¿dónde estaría ubicada la recta? F de x igual a 0. Esa es una muy buena pregunta. Acá está la gráfica, sí, mire, fíjense que si b es igual a 2, la recta está acá, horizontal, totalmente horizontal, y corta el eje Y en 2. Eso es lo que quiere decir. Que si es igual a 2, bueno, que corta el eje Y en 2. Pero si es 0, ¿dónde estaría la recta? ¿O quién sería la recta? 0,2. No, ¿dónde estaría la recta ubicada? Cortando al eje Y, ¿en dónde? En 2. No, esta en 2, pero la que le estoy diciendo, f de x igual a 0. ¿Dónde estaría cortando la función al eje Y? Al eje Y. ¿Sí? No sé. Fíjese, esta es la función f de x igual a 2, esta recta, la que está en la gráfica, ¿sí? Si Sí. observan el cursor cuando yo le digo esta o no observan nada, la flecha, no observan nada, Sí, sí. o si la Sí, observan, si la observan, sí. bueno, fíjense que esta recta es la recta de la función f de x igual a 2. Lo que le estoy preguntando es, ¿dónde estaría la recta de la forma f de x igual a 0? 0. ¿Dónde estaría ubicada? No sé, no sé. A ver, Emily, ¿dónde estaría ubicada la recta f de x igual a 0? Por toda la por la línea que por donde está el 0, todo eso. Ajá, ¿y quién está sobre el 0? ¿Quién ¿Uno? es ese eje? Me dice que acá, Emily. Acá Ajá, está la recta. Bueno, ¿y quién sería la recta? Exactamente el eje X. ¿Sí? ¿Entendido? sí, Si es 0, entonces la recta horizontal es exactamente el eje X. ¿Sí? Si B es 0, ¿no?
Entonces, f de x igual a 0 es exactamente el eje x. F de x igual a 0 es exactamente el eje x. ¿Sí? Continuamos. Bueno, en la clase anterior vimos lo que era la función cuadrática. ¿Y cómo es la forma de la función cuadrática? Bueno, la forma de la función cuadrática es de esta manera. Ax al cuadrado más bx más c. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esto no es más que un trinomio, ¿sí? Donde los coeficientes a, b y c son números reales. A, b y c son números reales. ¿Sí? El x al cuadrado y el x, eso van a pertenecer ahí a la función. Es decir, es la variable independiente de la función. ¿Sí? Entonces, además de eso, además de ser a, b y c números reales, el a tiene la condición de que debe ser distinto a 0, ¿sí? Para que sea una función cuadrática, ¿sí? Para que esta forma sea una función cuadrática, este a debe ser distinto a 0, porque si es 0, es decir, no está el x al cuadrado, ya no sería una función cuadrática, ¿sí? Si no está el término de x al cuadrado, ¿qué función representaría Aileen? Aileen. ¿Ande? Si este término no está, es decir, a es igual a 0, esto es 0, ¿sí? Me quedaría bx más c. ¿Esto representa qué tipo de función? Función cuadrática. No. Adrián, Sí. si el a es igual a 0, este término desaparece. Entonces me quedaría bx más c. Bx más c es la forma de una función ¿qué, Adrián? Simétrica. No. Evelyn, ¿es una función ¿qué? A ver, ¿qué cosas? No, ¿qué tengo que hacer? Preste atención, si este a es igual a 0, entonces esta expresión desaparece, es decir, el x al cuadrado no va a estar. Entonces me quedaría solamente la expresión bx más c. Esta expresión o esta forma bx más c, ¿se le parece a qué tipo de función? Déjame ver. Bx más c. No. ¿A qué tipo de función? Recuerde que b y c van a ser números constantes, números reales. ¿A qué forma se les Par. parece? No. Fíjense, si esta expresión desaparece, queda la forma bx más c, que es exactamente la forma de una función lineal. Lo único que aquí ya no va a estar el a y el b, sino b y c, pero son constantes, son números reales. Y la representación o la forma es exactamente de la función lineal, ¿sí? Entonces, por eso se le condiciona de que el a debe ser distinto a 0, porque si fuese 0, me arroja es una función lineal, ya no sería una función cuadrática, ¿sí? Entonces, recuerden cómo es la forma de una función cuadrática, ¿sí? Que es de esta manera. Además de eso, vimos cómo era la representación gráfica de una función cuadrática. La representación gráfica de una función cuadrática es una parábola, ¿sí? Y van a haber dos tipos de parábola. La que abre hacia arriba y la que abre hacia abajo. ¿Y de quién va a depender esta gráfica? Recuerde que va a depender es del valor de A. Si A es negativo, la parábola abre hacia abajo. Y si es positivo, la parábola abre hacia arriba. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces recuerden, si A es negativo, la parábola abre hacia abajo. Y si es positivo, la parábola abre hacia arriba. ¿Sí? Recuerden cómo determinar el vértice de la parábola, ¿sí? Recuerden cómo determinar el vértice de la parábola. Esto lo deben de tener todos escrito, porque esto lo vamos a utilizar el día de hoy, ¿sí? Fíjense, las parábolas abiertas hacia arriba o hacia abajo presentan un tramo en el que crecen y otro en el que decrecen, ¿sí? En el caso en que es negativo el A,
primero crece y luego decrece. En el caso en que es positivo, primero decrece y luego crece, ¿sí? Tiene un vértice, tiene un eje de simetría, ¿sí? En el vértice recuerde que se va a alcanzar el punto máximo o el punto mínimo, dependiendo de quién sea A, ¿sí? Si A es negativo, se va a alcanzar un punto máximo, si A es positivo, se va a alcanzar un punto mínimo, ¿sí? Estas funciones son continuas, es decir, que no hay un tipo de salto cuando realizamos la gráfica, ¿sí? Y son simétricas con respecto al eje de la parábola. ¿Y quién va a ser el eje de la parábola? Es exactamente la recta que pasa, la recta vertical, totalmente vertical y paralela al eje Y, que pasa por el punto del vértice, ¿sí? Este va a ser el eje de simetría, ¿sí? La función es par si B es igual a 0. Es decir, como B es igual a 0, la parábola va a estar ubicada, su vértice va a estar ubicado sobre el eje Y. Y como está ubicado sobre el eje Y, la parábola va a ser totalmente par, sí, es decir, simétrica con respecto al eje Y. Esta propiedad es importante que la conozca. Las coordenadas del vértice están dadas de esta forma y lo vamos a anotar siempre HK. ¿Cómo son las coordenadas del vértice? Lo vamos a llamar B, son HK, ¿sí? Y se determinan de esta forma. La ecuación de su eje de simetría es X igual a H. Si esto da 5, entonces ¿quién va a ser su eje de simetría? El eje de simetría va a ser X igual a el valor que toma H. Si es 5, entonces es 5. Si es 2, es 2. Y así sucesivamente. Dependiendo de quién sea H, este va a ser el eje de simetría. El dominio, recuerden, el dominio de la función cuadrática son todos los números reales. El dominio de una función cuadrática son todos los números reales. Y el recorrido se determina a partir de su ecuación o representación gráfica, ¿sí? Por lo tanto, si A es positivo, este va a ser el recorrido. El recorrido de la función va a ser desde K cerrado hasta más infinito abierto. Mientras que si A es negativo, entonces el recorrido va a ser desde menos infinito hasta K cerrado. Entonces, teniendo el valor de K, ya puedo conocer quién va a ser el recorrido de la función cuadrática. ¿Sí? Esta información es importante que la tengan escrita. Todos deberían de tenerla el día de hoy a la mano porque la vamos a utilizar a la hora de resolver los ejercicios, ¿sí? Vamos a continuación. Vamos a ver algunos ejemplos de funciones cuadráticas, ¿sí? Entonces, recuerden cómo es la gráfica, cómo es el vértice, si alcanza un máximo o un mínimo, un punto máximo o un punto mínimo, quién es el eje de simetría, si crece o decrece y crece, ¿sí? Dependiendo de cómo esté dada la función. Vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos lo siguiente, la función cuadrática más simple tiene la forma f de x igual a x al cuadrado. ¿Sí? Esta es la más sencilla, ¿sí? Y, bueno, la gráfica de esta función, en la hojita de formulario que tienen ustedes a la mano, la van a copiar, van a colocar la función cuadrática f de x igual a x al cuadrado, su gráfica es de la siguiente manera. Bueno, tenemos que graficar y hallar su dominio y recorrido. Entonces, Aileen, para graficar una función, ¿qué se le viene a la mente realizar? Aileen. Ponerle número a la X. Construir una tabla de valores. Muy bien, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a construir una tabla de valores, es decir, le van a dar valores al X y van a encontrar su respectiva imagen, ¿sí? Entonces, por favor, ustedes en este momento van a realizar una tabla de valores. ¿Y qué valores van a tomar? Bueno, van a tomar el -2, el -1, el 0, el 1 y el 2. Esos valores, por favor. O bueno, van a tomar dos más, desde el -3, -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Esos 6 valores, por favor, van a construir su tabla de valores y van a encontrar su respectiva imagen para el X, para los X que les estoy nombrando. Teniendo luego los puntos
los ubican en el plano cartesiano y trazan el gráfico de la función, por favor. Recuerde, la función es de la forma f de x igual a x al cuadrado. ¿Sí? Aileen, su cámara. Evelyn, su cámara. Emilia regresó. Entonces, ¿ya construyeron una tabla de valores? Adrián, Evelyn, Emilia, Aileen. No, A ver, No muéstrame. todavía. Adrián, muéstreme lo que está realizando. ¿Recuerdan cómo construir la tabla de valores, verdad? Ah, sí, la tabla de valores ya estaba haciendo la gráfica. Ah, muy bien. A ver, Adrián, muéstreme qué está realizando. Ya va un momento. No veo nada. Muéstrame una vez más, una vez más. Y la tabla de valores, yo no veo la tabla de valores, ahí hay nada escrito. No veo nada escrito, Adrián. Recuerde, son dos filas. Colocan en la primera columna X, Y, ¿sí? X y abajo f de x. Y en la primera fila van a colocar los números que va a tomar el x, que son menos 4, menos 3, menos 2, 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Y debajo de cada uno de los valores colocan su respectiva imagen. Aileen, Mande. tu gráfica, por favor. Ajá, y su tabla de valores. Acércala un poco más que no se logra ver. Ya la tabla de valores. Ahí. Ya, muy bien. Para menos 3, ¿cuánto le dio? 9. Ajá, muy bien. A ver, Emilia, muéstrame. Ah, la gráfica Y y la, la cosita. la tabla, muy bien. Muy bien. Emilia, Emily, la tabla de valores, muéstrame para ver cómo le quedó. Ay, no sé si se ve. Y acá abajo estoy haciendo la gráfica. Ya, muy bien, muy bien. Evelyn, Profe, dígame. en la tabla de valores era menos 3 y 3. Menos 3 y 3, sí. Ah, ya. Gracias. Evelyn, muéstrame por favor su tabla de valores. La tabla de valores. Ya, muy bien. Continuamos entonces. Voy a continuar compartiendo pantalla. Entonces, ¿qué deben de hacer en primer lugar? Elaborar una tabla de valores, ¿sí? Y luego graficar. Entonces, en esta tabla de valores, recuerden colocar X y F de X, ¿sí?
Entonces, los X que le pedí que escribieran eran menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3, ¿sí? Y debajo de ella colocamos a f de x, es decir, su respectiva imagen. ¿Cómo determinamos esta imagen? Bueno, sustituyendo una función. Donde está el x coloco el menos 2, es decir, acá donde está f de x, coloco, donde está la x, un menos 2, entonces me quedaría f de menos 2 es igual a menos 2 al cuadrado, y menos 2 al cuadrado es 4. ¿Sí? Entonces, el resultado lo colocamos en este espacio, debajo de él, ¿sí? Luego, realizamos exactamente lo mismo con el menos 1. Me quedaría f de menos 1 igual a menos 1 al cuadrado, y eso es exactamente 1. El resultado lo colocamos acá. F en 0, evaluamos en 0, entonces me quedaría 0 al cuadrado, que es exactamente 0, 1, 1 al cuadrado es 1, 2, 2 al cuadrado es 4. 3, si fuese aquí 3, me quedaría 3 al cuadrado, 9, ¿sí? Entonces, ¿cómo debió de quedarles la gráfica? Bueno, la gráfica debió quedarles de esta manera, ¿sí? Debieron ubicar el punto 0, 0, el punto menos 2, 4, el punto menos 1, 1, el punto 1, 1, el punto 2, 4 y el 3, 9, ¿sí? 3, 9. Muy bien. Entonces, ¿cómo se determina el dominio y el recorrido de esta función? ¿Cómo se determina el dominio de una función cuadrática? Emilia, el dominio de una función cuadrática, ¿cómo lo determino? Un momento. ¿Cómo está dado el dominio de una función cuadrática? Es el conjunto de los números reales. No sé, solo tengo anotado eso. Muy bien, recuerden que toda función cuadrática, el dominio es todos los números reales, ¿sí? El dominio de una función cuadrática, recuerden que son todos los números reales, ¿sí? Aileen, ¿cómo determino el recorrido de una función cuadrática? ¿Cómo determino el recorrido de una función cuadrática? Se determina a partir de su ecuación o su representación gráfica. Ajá, tenemos la ecuación. Tenemos la gráfica. Bueno, en este caso tenemos tanto la ecuación como la gráfica. Entonces, existen dos maneras de encontrar el recorrido, ¿sí? Y hace un momento les di cómo determinar el dominio, cómo determinar el recorrido. El recorrido de una función cuadrática está dado de esta manera o de esta manera, ¿sí? Si A es mayor a 0, es de esta manera, y si A es menor a 0, es de esta manera, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso tenemos de qué forma la gráfica, de esta primera forma o de esta primera forma, es decir, la La segunda. función cuadrática que tenemos en el ejemplo alcanza un punto máximo o un punto mínimo. Emily. La función del ejemplo alcanza un punto máximo o mínimo. Emily. Acá, la gráfica. Observe la gráfica. Alcanza Sí, un punto máximo o un punto mínimo. un punto mínimo. Un punto mínimo, muy bien, ¿sí? ¿Y ese punto mínimo lo alcanza dónde? A 0. ¿En el punto qué? ¿Coordenadas? ¿En qué coordenadas? 0, 0. Ah, la coordenada 0, 0, ¿sí? Eso quiere decir que como el vértice tiene como coordenadas 0, 0, ¿quién es K? ¿Quién es K, Adrián? 0. 0, muy bien. Entonces, como K es 0, ¿de qué forma está dado el recorrido? ¿De esta manera o de esta manera? Evelyn. ¿De esta primera ¿Manera? forma o de esta segunda forma? ¿Cómo está dado el recorrido? ¿De esta forma o de esta forma? ¿Cómo es A? Déjame ver. A ver, ¿quién es A en esta función cuadrática? ¿Quién es A en esta función cuadrática? Am, F,
¿FX? No, recuerden que el A es el numerito que acompaña al X al cuadrado. ¿Quién Ah. es A en esta función? ¿Quién acompaña al X al cuadrado? Evelyn, ¿Mandé? ¿quién acompaña al X al cuadrado? ¿Quién acompaña al F. X al cuadrado? ¿Quién F. está, qué número está delante del X al cuadrado? Evelyn. Ah, no hay número 1. Ah, cuando no hay nada, eso, se sobreentiende que hay un 1. ¿Sí? Entonces, en esta función cuadrática, ¿quién es A? 1. Y si es 1, ¿cómo es el A? ¿Mayor a 0 o menor a 0? Mayor a 0. A mayor a 0. Entonces, fíjense, si A es mayor a 0, el recorrido es de esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estaría dado el recorrido de la función X al cuadrado? Si está dado de esta forma. Y ya sabemos que K es igual a ¿qué, Evelyn? A 1. K es igual K es igual a ¿quién? Adrián. Ahí, 0. A 0. Entonces, ¿cómo sería el recorrido, Evelyn? A ver, Evelyn, el recorrido sería 0 igual. desde 0 cerrado hasta más infinito. ¿Sí? Desde 0 Ya. cerrado hasta más infinito, porque estamos en este caso, en el caso en que A es positivo o mayor a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estaría dado el dominio y el recorrido? Bueno, el dominio sería todos los números reales. Y el recorrido son todos los números reales positivos unidos con el 0. O también lo puedo escribir desde 0 cerrado hasta más infinito. Cualquiera de las dos representaciones es exactamente lo mismo. ¿Entendido? ¿Sí o no? Emilia, Emily, Sí, Eileen, Sí, Sí, Adrián. Sí. ¿Sí? Entonces voy a escribir acá la otra representación. Esto no es más que desde 0 hasta más infinito. Entonces, recuerden que esto, el recorrido de la función es exactamente esto, ¿sí? Que es exactamente esto, todos los números reales positivos unidos con el 0, ¿sí? ¿Y qué se analiza de esta gráfica, Aileen? ¿Qué me diría usted de esa gráfica? Que ya crece y decrece ¿en qué intervalo? A ver, ¿dónde crece la función? crece en 0, más de infinito. Ah, desde 0 hasta más infinito, muy Ajá. bien. ¿Y decrece dónde, Emily? desde menos de infinito a 0. A 0, muy bien. ¿0 lo incluye o no lo incluye? Sí, se incluye. Muy bien. Y Adrián, ¿dónde estaría ubicado el vértice de la parábola? En el 6. El 0,6. vértice de la parábola, ¿dónde estaría ubicado? ¿En qué punto? Vértice de la parábola. Sí, Eh, este es el vértice. ¿Dónde está el punto ubicado? ¿Dónde está este punto? ¿Quién es este punto? 0,0. Ah, en el 0, 0. Entonces, ¿qué se tiene? Que la gráfica es decreciente en el intervalo desde menos infinito hasta 0, abierto,
es creciente desde 0 abierto hasta más infinito, y su punto mínimo es el 0, 0, que es en el vértice. ¿Sí? Continuamos. A ver, presten atención en el siguiente ejemplo. ¿Qué hora es? Dice, tenemos la función f de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 24. Nos piden calcular los puntos de corte de la gráfica con el eje x. ¿Sí? Entonces, para esto recuerden que para determinar los puntos de corte con el eje x se considera la ecuación f de x igual a 0. Es decir, a la función la voy a igualar a 0. Esto es importante que lo tengan como un punto importante a la hora de realizar los ejercicios, ¿sí? Los puntos de corte con el eje x en una función cuadrática, ¿cómo los obtengo? Igualando la función a 0. Es decir, toda esta expresión la igualo a 0 y obtengo no es más que una ecuación cuadrática, ¿sí? Para resolver una ecuación cuadrática, recuerden que existen dos métodos: el método de factorización o la fórmula general. El método de factorización utilizan los métodos que ya se dieron, ¿sí? O la fórmula general, que es esta, ¿sí? Que es dada de esta manera. Recuerden que para el método de factorización les di el método del aspa. Fíjense un ejemplo. Acá vamos a ver un ejemplo. Vamos a recordar cómo era el método del aspa, ¿sí? Fíjense, si tengo una función cuadrática igualada a 0, una ecuación cuadrática, ¿sí? Una ecuación cuadrática, ¿cómo es el método del aspa? Bueno, este primer término, el término cuadrático, lo escribo como multiplicación de dos términos, ¿sí? Este 4x al cuadrado yo lo puedo escribir como 4x por x. 4x por x es exactamente 4x al cuadrado. Y a este último término lo puedo escribir como 3 por menos 1. 3 por menos 1 me queda menos 3, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el método del aspa? Bueno, multiplicar en diagonal cada uno de estos dos términos que acabamos de escribir. Y la suma de esos dos términos me debe dar este término, el término de la mitad, ¿sí? El término de potencia 1, ¿sí? De la variable de potencia 1. Entonces, acá los números que vamos a encontrar van a ser de manera adecuada, ¿sí? Porque podemos escribir acá muy bien 2 y 2, 2x y 2x, ¿sí? 2x y 2x es exactamente 4x al cuadrado. Pero en este caso nos sirve es 4x por x, que es x al cuadrado. Entonces, al multiplicar 4x por menos 1, obtengo menos 4x, y al multiplicar x por 3 me queda 3x. Fíjense, la multiplicación de esta la coloco en la parte de abajo, la multiplicación de esta diagonal en la parte de arriba. Al sumar estas dos expresiones obtengo el menos x. Entonces, acá lo importante son estos dos factores, ¿sí? ¿Cómo estaría dado la factorización? Como 4 más 3x por x menos 1, igual a 0. Y para que este producto sea igual a 0, este término debe ser igual a 0 o este término debe ser igual a 0. Y luego, ¿qué hago? Despejo. Al despejar acá la variable x obtengo que es menos 3 cuartos, y al despejar acá obtengo que la variable en la segunda ecuación, para que esto dé 0, tiene que x valer 1. ¿Sí? Estas serían las dos soluciones de esta ecuación cuadrática. De igual forma vamos a realizar acá estos ejercicios. Recuerden que pueden utilizar el método de factorización o la fórmula general, ¿sí? El que más les convenga. Recuerden que A es el que acompaña a x al cuadrado, B el que acompaña a x, y C el término independiente o la constante, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Esto es importante que lo tengan escrito, por favor. ¿Ya lo copiaron? ¿Copiaron la información? O por lo menos le tomaron No. algún... Sí, Sí, no. ¿Terminaron? Sí, ¿Ya? sí, ¿Emilia? Sí, ya. Sí, ¿ya copió? Muy bien. Entonces, avanzamos con el ejemplo. Recuerden, en los puntos de corte con el eje
X, se tiene que f de x es igual a 0. Recuerden que para calcular los cortes con el eje X, a la función la igualamos a 0. Hallamos la raíz de la ecuación igualando a 0 y tenemos esto. Entonces, podemos resolver esta ecuación cuadrática factorizando o utilizando la fórmula general, ¿sí? Recuerden que también hay otro método sencillo para factorizar esta fórmula cuadrática, ¿no? Dos números que sumados y multiplicados den, ¿quién? A ver, Emilia, ¿recuerda o no recuerda? Lo de la M mayúscula y la M minúscula. Exacto. Sí. Dos números que sumados me den, ¿quién, Emilia? 2 y multiplicados 24. Menos 2, dos números que sumados me den menos 2 y multiplicados me den menos 24. ¿Quiénes serían? Dos números que sumados me den menos 2 y multiplicados me den menos 4. Adrián. Dos números que sumados me den menos 2 y multiplicados me den menos 24. ¿Puedo decir? Sí, dígame cuáles son. Menos 6 y más 4. Menos 6 y más 4. Menos 6 más 4 me queda menos 2 y menos 6 por 4 positivo me queda menos 24. Entonces, ¿cuál sería la factorización de esa ecuación cuadrática? Sería de esta manera. Menos 6 más 4. Coloco x, menos 6 más 4. ¿Sí? Este en el caso en que el x sea 1, ¿no? El valor de a sea 1. Es decir, el que acompaña el x al cuadrado sea 1. Cuando no tengamos ese caso, podemos utilizar la factorización por el método de la, ¿sí? Entonces, al factorizar tenemos este producto y para que dé igual a 0, cualquiera de ellos dos debe ser 0. Entonces, si igualo esto a 0, obtengo que x es igual a 6, y si igualo x más 4 a 0, obtengo que x es igual a menos 4. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones de la ecuación cuadrática? 6 y menos 4. ¿Sí? Ahora presten mucha atención acá. ¿Quiénes van a ser los puntos de corte con el eje X? Va a ser 6,0 y menos 4,0. Los cortes con el eje X tienen esta forma, que la ordenada siempre va a ser 0. Los cortes con el eje X, la ordenada es 0. La ordenada es 0. ¿Quién va a ir acá? Los resultados que obtuvimos en la resolución de la ecuación cuadrática. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría 6 y 4. Entonces ya tenemos dos puntos de la función cuadrática, que es 6,0 y menos 4,0. Esos serían los cortes con el eje X. Ahora, fíjense si yo les pido que me determinen el vértice de esta parábola. ¿Qué harían ustedes? Emily, ¿cómo calculo el vértice de una parábola? ¿Recuerdan? Déjenme ver. ¿Cómo está dado el vértice de la parábola? Recuerde que el vértice de una parábola tiene coordenadas HK, ¿sí? ¿Quién es H y quién es K? H es 6 y 0. 0. Y ¿Cómo está dada la expresión? No, eso fue en el ejemplo anterior. ¿Cómo está dada la fórmula para encontrar el valor de H? menos b sobre 2a. Menos B sobre 2A. Muy bien, entonces fíjense, las coordenadas del vértice B se representan de la forma HK. ¿Quién es H? Menos B sobre 2A. ¿Quién es K? La función evaluada en este valor. ¿Sí? Entonces, ¿quién sería H en esta función? En primer lugar, debo conocer quién es A, quién es B y quién es C. ¿Sí? Entonces, Evelyn, ¿quién es A, quién es B y quién es C en esta función cuadrática? En la función cuadrática x al cuadrado menos 2x menos 24. ¿Quién sería A, B y C? Evelyn. ¿Mande? ¿Quién ¿Quiénes sería serían A, B y C? C? Dígame.
Ya le digo, en un momento. ¿Quién sería A? ¿Quién sería B? ¿Quién sería C? En esta función cuadrada. Ujú. Recuerde que A es el que acompaña al X al cuadrado. B el que acompaña al X. Y C el que no depende del X, el término independiente. Ya. Sería, a ver, x al cuadrado sería igual a 1, ¿verdad? Ah, entonces A es igual a 1. ¿Quién es B? Ya. 2 B es menos 2. menos 2. Ya. Ajá, ¿y quién es C? Menos 24. Menos 24. Entonces, fíjense, en esta función cuadrática A es 1, B es menos 2 y C es menos 24. Entonces, ¿quién sería H? Fíjense, H no es más que menos B. ¿Quién es B? Menos 2 sobre 2 por A. ¿Quién es A? 1. ¿Sí? ¿Entendido acá? Aileen, ¿cuánto dará este resultado? ¿Cuánto dará este cociente? Aileen. Menos 2 sobre 2. Menos 2 sobre 2. ¿Y qué pasó con este menos? Menos por menos. Ah, más Entonces, ¿cómo quedaría? 2 sobre 2 sobre 2. Ajá, muy bien, quedaría 2 sobre 2, que es igual a 1. ¿Sí? Y fíjese, el resultado del h lo evalúo en la función original. Entonces, ¿quién es h? 1. Sustituyo en la función. ¿Y quién es la función original? X al cuadrado menos 2x más menos 24. Entonces, sustituyo. Donde está el x coloco el 1. Entonces, me quedaría 1 al cuadrado menos 2 veces por 1 menos 24. 1 al cuadrado es 1. 2 por 1, 2. Me queda menos 2 menos 24. Entonces me quedaría 1 menos 2 menos 24 es igual a menos 25. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, ¿quién sería H? H sería 1 y K sería menos 25. ¿Entendido todos? Sí. 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 Muy bien. Voy a terminar con esto. Ya me he pasado unos minuticos, pero voy a hacer una última pregunta. ¿Cómo es la parábola? ¿Abre hacia arriba o abre hacia abajo, Emilia? Puede abrirse a los dos lados, dependiendo si No. es... Abre hacia arriba o hacia abajo, cualquiera de las dos, pero no las dos a la vez. Claro, o sea, si va de creciente a creciente, abre hacia abajo, y si va de creciente a decreciente, abre hacia arriba. Muy bien, pero ¿cómo determino eso? Viendo el Fíjense, vértice, el vértice. o sea, el punto mínimo o máximo. Sí, pero hay una forma más sencilla de verlo. Recuerden que para ver si abre hacia arriba o abre hacia abajo, solo basta con observar quién es A. Si A es negativo, abre hacia abajo. Si A es positivo, abre hacia arriba. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo, ¿cómo es A? Emilia. Positiva. Entonces abre hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces la parábola abre hacia arriba. Entonces, ¿alcanza un máximo o un mínimo, Emilia? Un máximo. Un máximo. Si abre hacia arriba. No sé. Fíjense, vuelvo otra vez hacia atrás. Esto es importante que lo tengan escrito. Si abre hacia arriba, ¿qué tiene? Un mínimo. Un mínimo, ¿sí? ¿Entendido? ¿Y dónde está alcanzado el punto mínimo? En su vértice, ¿sí? Entonces, fíjense, la parábola la gráfica de esta función va a ser una parábola que abre hacia arriba y tiene un punto mínimo. ¿Cómo va a estar dada la gráfica? Bueno, ubicamos en el plano cartesiano el punto 1 menos 25, los cortes con los ejes que son 6,0 y menos 4,0. ¿Cómo quedaría la gráfica? Bueno, la gráfica quedaría de esta manera. 1
Menos 25 estaría acá. Los cortes con los ejes serían menos 4, 0 y 6, 0. Y como sabemos que abre hacia arriba, lo que hacemos es trazar la gráfica de la función que une a estos 3 puntos. Eso es todo, ¿sí? ¿Entendido cómo graficar? ¿Cómo encontrar los vértices? Sí. Sí. Muy bien, el día de hoy voy a enviar varios ejercicios de este tipo de problemas. Por favor, copien este ejemplo o tomen en un capture, no sé si ya copiaron o no. Cómo determinar el H, cómo determinar el K y cómo graficar. ¿Ya copiaron? Sí. Sí. Sí, todos. Sí. Sí. Muy bien. Voy a dejar de compartir. ¿Y alguna duda con respecto a la clase del día de hoy? No. Nope. Entonces me despido con ustedes. No. Discúlpame por pasarme unos minutos de más. Entiéndanme que la clase de matemática se extiende un poco, ¿sí? Entonces, voy a enviarles en este momento, al finalizar la clase, la actividad para que la realicen. Si recuerden que las actividades que estaban previstas para entregarlas hasta el día 30 tienen oportunidad hasta el día jueves, ¿sí? Bueno, fue un placer estar con ustedes una vez más por este medio. Nos veremos el día jueves. Hasta luego, que estén bien. Chao. Chao, profe.